Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para esta serie BL, Too Much Short. En los últimos días, Fan Xiao solía emborracharse todas las noches. No parecía sufrir por una ruptura y aún sonreía, pero no hablaba mucho, pero bebía demasiado. Las cerillas tampoco servían para nada, y Shi Liuao a menudo encontraba cajas de cigarrillos en la basura. Después de festejar toda la noche, la fiesta terminó temprano en la mañana. Varias personas salieron del bar bien iluminado y caminaron hacia el estacionamiento. Fan Xiao en privado no quería llevar asistente, pero Xi Liao llevaba uno consigo a todas partes. Le rodeó los hombros con el brazo y dijo con una sonrisa: últimamente me ha costado mucho encontrarme con quien jugar, desde que dejaste ese tipo llamado Shulan. Ahora puedes contratar a alguien todos los días. Creo que deberías haberlo dejado antes. Liao notó que los músculos bajos de sus manos se tensaron por un momento. Confundido, le dio palmas en los hombros a Fan Xiao y dijo: ¿Qué te pasa? ¿Tienes frío? Sube al coche rápido y deja que mi asistente te lleve a casa. Fan Xiao apartó su brazo. La mirada en sus ojos era difícil de averiguar. Llamaré yo mismo a un conductor designado. De lo contrario, el auto se quedará aquí y no podré conducirlo mañana. Caminó hacia su auto y se acercó a la puerta cuando escuchó un ruido que provenía de las sombras. Las líneas de la mandíbula se reflejaban nítidas y familiares. Una figura borrosa caminó lentamente hacia bajo la farola, sostenía un cigarrillo en una mano y guardaba la otra en el bolsillo de su abrigo, y gritó en voz baja a Fan Xiao. Primero un par de zapatos de cuero entraron a la luz, seguidos por los pies largos. El hombre caminaba lentamente y la luz ascendió gradualmente, rozando a la otra persona. Shulan, la voz de Fan Xiao tembló levemente y su corazón se encogió de repente, y su corazón se hizo pequeño de repente como si algo le hubiera golpeado con fuerza, causando un dolor agudo y denso. El dolor también. Había un atisbo de esperanza como una chispa en las cenizas, siempre con la expectativa de encender la llama de la pradera. No quería retirarse, pero no se atrevía a avanzar, porque solo pudo quedarse donde estaba, con la mirada fija de Shulan que caminaba lentamente hacia él. Solo cuando me acerqué vi sus ojos sin vida, fríos y marchitos, sin vida alguna. Pero algunas personas no creían en el mal y aún conservaban un rayo de esperanza. Fan Xiao intentó tirar de la muñeca de Shulan. Shulan, no esperaba que vinieras a verme. Antes de que la otra persona se acercara, Shulan giró su mano y lo esquivó. El humo, la fría noche y la nieve blanca entre sus respiraciones se unieron, como si formara una suave pared de la niebla entre ambos. A través del humo, Shulan miró a Fan Xiao y lo dijo con voz profunda: acabo de conocer a Bai Pengyu. Las pupilas de Fan Xiao temblaron. Los nudillos de su mano que sostenía la puerta del coche se pusieron blancos por la presión. Se obligó a calmarse y fingió que no le importaba. Se le subió la nuez y preguntó con voz ronca: ¿lo acabas de ver? ¿Sueles ir a bar como estos? Fan Xiao estaba acostumbrado a fingir, pero por muy bien que se disfrazara no pudo contener la sorpresa ni la culpa por un instante. Y todos estos sutiles cambios se reflejaron en los ojos de Shulan sin ningún error. Los ojos apagados parecían cubiertos por una capa de arena gris. Shulan sonrió con amargura. Sacó el cigarrillo y lo tiró al suelo. Luego lo aplastó con sus zapatos de cuero como si estuviera aplastando su última esperanza. Sacó algo del bolsillo de su abrigo. Fan Xiao lo miró con atención y descubrió que eran unos guantes militares. Shulan, tú. Shulan se puso lentamente los guantes, estiró los dedos y apretó los puños. Solo cuando se sintió cómodo al usarlos levantó la vista. ¿Recuerdas lo que dijiste una vez? Al día siguiente de que me lastimara, me dijiste en el coche: esta venganza debe ser vengada. Tan pronto como terminó de hablar, Shulan apretó los puños con los nudillos abultados y de repente golpeó a Fan Xiao en el rostro. Fan Xiao hizo un grito de dolor cuando recibió el golpe. El hombre alto, corpulento, dio un pequeño paso hacia atrás y de repente sintió que le dolía la piel y tenía la mitad de los dientes entumecidos. En este punto, Fan Xiao se dio cuenta que ya no había necesidad de ocultar nada entre él y Shulan. La ceniza fallecida, con una chispa restante en su corazón, se extinguió en el repentino vertido de agua fría y no hubo posibilidad de que se revivara. Mi corazón estaba tan triste y adolorido en ese momento. Fan Xiao finalmente se enfrentó a sí mismo, a la confusión, el pánico y el dolor incontrolable de los últimos días. ¿Te arrepientes? No lo sé. Pero cada noche, cuando lo envolvía en la oscuridad, Fan Xiao creía que podría yacer en los brazos de Shulan, oler el tenue aroma de las rosas silvestres, dormir plácidamente y tener un buen sueño. No fue hasta ese momento que Fan Xiao se dio cuenta de que este juego, él era quien había traído el pecado sobre sí mismo, pero no el ganador. En los próximos videos continuaremos con